nacionales que operan en el Perú se reflejan también en el Congreso. Entonces, la gente a veces entiende mal o malinterpreta mal. Por ejemplo, el Perú, como política de Estado, con la cual yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, coloca en primer lugar el servicio a las grandes inversiones. Claro, y eso lo tenemos, por ejemplo, la CONFIEP, el grupo de la CONFIEP. La CONFIEP es la organización que reúne a todos los empresarios del país y la CONFIEP tiene también influencias. Y todavía recomienda, ordena, o sea que ellos son los que eligen prácticamente. Bueno, la CONFIEP, lo que tenemos que entender es que el Perú es un país que tiene políticas de consenso de los que mandan. Esas políticas de consenso señalan que como el mundo es un gran mercado, las cosas están libradas al mercado, o sea, la asignación de recursos la abre el mercado y el papel del Estado como regulador de la actividad económica debe reducirse. Es lo que la gente no entiende y le pide al Congreso y al Estado que haga cosas en las cuales el Estado ya no puede. Vivimos una nueva realidad jurídica con la nueva Constitución. Con esta calamitosa, pienso yo, Constitución del 93. Todo, bueno, el actual presidente Ollanta dijo que lo iba a restituir la anterior y no lo ha hecho. ¿Por qué cree usted que qué pasa? Que las promesas que nunca se cumplen, porque en realidad la Constitución del 93 fue con un golpe de Estado y en la anterior decía que solamente podía reemplazarse con otra igual a ella, ¿no? Pero no con un golpe de Estado. La Constitución de 1979 fue dada por una asamblea constituyente en la cual estuvieron todos los grupos políticos. Quizá fue el momento históricamente más importante en el cual diferentes fuerzas políticas con mucha fuerza y poder confluyeron en el Congreso. Estaba la izquierda. No, y también dice que la única forma de sustituir o la Constitución era de la misma forma, de la misma manera. Con otra asamblea constituyente. Con otra asamblea constituyente. Fujimori hizo una asamblea constituyente a su imagen y semejanza y dio otra constitución. Lo curioso es que, habiendo tanta oposición a la nueva constitución, nadie se ha atrevido a derogarla o a cambiarla. Exacto. ¿Por qué? Porque está hecha para la nueva situación de acuerdo a los nuevos poderes que hay en el mundo. El neoliberalismo. El neoliberalismo, ¿no? Exactamente. Nadie la toca. No la tocó Toledo, no la tocó Alan García, no la tocó Ollantumala, y el nuevo gobierno supongo que tampoco la tocará. Pero todos dicen reforma constitucional. Claro. Todos prometen eso, incluso el presidente Ollanta también dijo que iba a reformar la Constitución. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué 3 gobiernos no han podido cambiarla? ¿O por qué no se han atrevido a cambiarla? ¿Por qué? Porque refleja la nueva configuración política del país y los nuevos poderes que son los que mandan, ¿no? Los poderes que mandan, los que los protegen también, los que están protegidos en ella. Claro, en base a esa Constitución se hacen los acuerdos jurídicos, impositivos con las nuevas inversiones, porque ahora se piensa de que son las nuevas inversiones, o las inversiones extranjeras, las que nos van a sacar de los apuros. Yo acabo de ver y he revisado otra vez, por ejemplo, las grandes inversiones extranjeras en minería, petróleo, gas, forestales, pesca, están protegidas por una caparazón jurídica que lo beneficia. Y eso está en la 93, en la Constitución del 93. Y solo contribuyen impositivamente con el 2% del presupuesto general de la República, o sea, más o menos 3.000 millones, menos 2.800 millones de soles anuales, mientras que el 98% lo dan préstamos al extranjero, que ahora es una cantidad muy poca, y el resto, la tributación de todos los peruanos, o sea, los que mueven la economía y los que financian la actividad económica del país, del Estado, somos los peruanos, ¿no? No el capital extranjero. Exacto, somos nosotros, pero sin embargo, creo que la mayoría de nosotros desconocemos que el poder emana del pueblo
y que el pueblo da el poder a nuestros gobernantes y que el pueblo tiene el derecho y la obligación de retirarle ese poder cuando un gobernante no gobierna correctamente, equitativamente y no protege los intereses nuestros, los intereses del país. Y bueno, la situación política actual caótica, 19, tenemos 19, 18 ya, 1 menos, 2 menos, 17. Partidos políticos, ¿qué piensa usted? Bueno, hay dos teorías que circulan ahora entre los entendidos. Una, que está en crisis la política, y dos, que no hay Estado, ¿no? Yo pienso lo contrario. Comenzando por la segunda, en el Perú hay Estado. El problema es que el Estado ha sido hecho y construido para servir a unos cuantos y no servir a la mayoría. Exacto. Lo segundo, no está en crisis la política. Lo que pasa es que hay nuevas formas de hacer política, además de la de tradicional que los partidos. Nosotros pensamos que la política está en crisis porque la forma habitual, tradicional de hacer política no se expresa tan claramente. De acuerdo a la tradición, la política se hace a través de partidos que tienen una organización, una ideología, un programa, un plan de gobierno y una estructura administrativa. Exacto. Ahora, en el Perú, país en el cual el 75% de la economía la mueven los informales y no pasa ni por la SUNAT ni por la banca comercial, hay nuevas expresiones políticas de esos grupos emergentes. De esos grupos, exactamente. Que al no encontrar espacio en los partidos tradicionales, hacen sus propias formas de hacer política. Una de esas formas es a través de los movimientos regionales vía los gobiernos regionales, y otras son los llamados frentes independientes, etcétera, que se han expresado con mucha claridad en las pasadas elecciones municipales y en las elecciones regionales. Es un giro, pero la política existe siempre, se hace política porque se lucha por el poder, y además el Estado sí existe. No es que no hay Estado ni el Estado sea débil, simplemente que el Estado no está hecho para nosotros, el Estado está hecho para unos pocos capitalistas que se encuentran aquí también. Y díganos, hablemos un poquito más sobre los candidatos ahora, ¿no? ¿Qué opina sobre el fallo contra el candidato a la presidencia, Guzmán? El fallo del Jurado Nacional de Elecciones. El jurado ha emitido un comunicado, una resolución, creo, ¿no? En el cual trata de aclarar algo. Señala que eso no es contra la candidatura, sino contra los cambios que se hicieron sin seguir la norma con las cuales se eligieron las candidaturas. Hay un grupo de juristas que opinan de que está en cuestión y en juego la candidatura a la presidencia, otros dicen que no. Pero yo rescato una frase que tú has dicho, de que hay una especie de caos en la situación política. Efectivamente, algo así como que alguien está interesado en que este proceso electoral se desvirtúe, alguien está interesado en que este proceso electoral sea visto como una nota negra, alguien está interesado en desvalorizar la importancia de las candidaturas, alguien está interesado en echar lodo sobre todos los candidatos. Sí, exacto. Si uno revisa las candidaturas, se encuentra que todos están cuestionados. Exacto. ¿No? No hay ninguno que se libere de incluso una cola el señor larga. Guzmán está siendo acusado de llevar en su lista a más de 50 proveedores del Estado. Y yo me pongo a pensar, no es un delito ser proveedor del Estado. El proveedor del Estado es un ciudadano común y corriente que tiene derecho a elegir y ser elegido. Sin embargo, el asunto va a otro lado. Se ha vendido la imagen de que todo aquello que mueve el Estado con privados, con particulares, es sucio, negro y es trafa, ¿no? En consecuencia, ser proveedor del Estado es ser sinónimo de ser ladrón o trafacista, lo cual no es cierto. No todos los actos del Estado son malos, no todas las licitaciones son malas, no todos los proveedores son chanchulleros. Yo creo que hay un sector importante de proveedores o de gente que hace negocio con el Estado que comete irregularidades, pero no todo. De igual manera, si a mí me dijeran que todos los jueces son ladrones, yo diría que no. O sea, digámoslo de otra forma, hay un sector
pequeño del cual no comete irregularidades, el cual es correcto. Ese sector es poco y es por eso que el sector, el otro, el que comete las irregularidades es más cantidad. Y bueno, pues lo que la gente ve es eso, ¿no? La mayoría, bueno, la mayoría. Yo quisiera decirte con toda franqueza que yo no sé, yo no he contado. No estoy en condición de decir que la mayoría de los proveedores o de licitaciones son chanchullo. Hay que entender que anualmente en el país hay miles de licitaciones, no todas están cuestionadas. Es una minoría la cuestionada y además que hay otra serie de cosas que debemos enterarnos. Por ejemplo, todos los alcaldes y funcionarios del Estado tienen problemas con los combustibles. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la norma uno tiene que calcular su consumo anual de combustibles y hacer una licitación. El problema es que el Estado es más mal pagador. Sí. Yo gano una licitación, entrego mi primer lote de combustible, no me pagan, ya no entrego. Entonces todas las entidades del Estado se ven obligadas a fraccionar y a comprar donde le fíen. Claro, porque hay desabastecimiento. Claro. Hay desabastecimiento y ellos tienen que... Esa norma, por ejemplo, tiene que ser revisada y adecuada a la realidad. Nadie le quiere fiar al Estado porque el Estado es mal pagador. Sí, y aparte y el que combustible, demora. El combustible se compra al contado, porque Petroperú no te fía. No. Y en segundo lugar, el precio es casi oficial, o sea, varía centavos y todo el mundo cree que malversar es robar. Malversar es usar un dinero para una cosa en otra cosa, no es apropiarse de dinero. Sí, efectivamente. Hay que hacer una reforma, como usted dice, en esto, lo que es la licitación y las contrataciones, cambiar un poquito lo que para adquirir la forma como adquirir los bienes, ¿no? Que públicos sobre todo, ¿no? Y no tanta burocracia y sobre todo a los que abastecen. ¿Quiénes son los más perjudicados, ¿no? Los proveedores, ellos son los que, y aquellas personas que hacen, incluso los pequeños, menores cuantías, ¿sabe cuánto sufre? Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a la municipalidad. ¿Cuántas veces va un pequeño carpintero a cobrar su trabajo? Creo que todo lo que ganó lo perdió en movilidad. Y meses y no le pagan. Y como usted dice, el Estado es mal pagador. Ahora, si tú pagas rápido es delito. ¿Por qué le ha pagado tan rápido? Entonces tú estás relacionado con él. O sea, vivimos en el mundo de la sospecha. Sí. Si nos hacemos idea de cuántos cientos o miles de obras públicas están abandonadas porque han sido los titulares del pliego denunciados por A, B o Z razones y el perjudicado es el pueblo. Tenemos que esas normas que guían las licitaciones públicas tienen que ser mejoradas, actualizadas y adecuadas a la realidad. Me parece a mí que están equivocadas porque hay un gran margen. Por ejemplo, ahorita hace poquito unas pequeñas lluvias y nosotros no estamos preparados para un fenómeno. O sea, un alcantarillado no tenemos y las lluvias del fenómeno ocurren cada cierto tiempo, pongámosle, cada década. No, menos, es en menor tiempo, pero ¿por qué hasta el día de hoy no tenemos un buen alcantarillado? Y bueno, ¿qué pasa? Nos inundamos. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen buenos planes? Si usted ve esa avenida Chiclayo, ¿cuánto poquito tiempo tiene de inaugurada? Unos par de años, y está destruida. Y así las obras, que mal hechas, están... Hay problemas de dolo, hay problemas de mala intención, hay problemas de intereses subalternos, hay problemas de moral y de ética, pero hay también un problema que nadie quiere reconocer. Nuestra carencia, nuestra reducida capacidad científica y tecnológica. Exacto. Aquí no hay, por ejemplo, especialistas en puentes. Sí, no hay, exacto. Nos falta, por ejemplo, en la calle, esta calle que hay que pasa por Olano y vas y cruza la avenida Leguía, Lora y Lora, se tuvo que levantar la tubería 2 veces porque no tenía caída.
por otro lado, ningún alcalde está interesado en hacer una obra gigantesca como la modernización del sistema de desagüe, alcantarillado y agua de yo no Chiclayo. me explico por qué. Porque es demasiado dinero y rinde poco políticamente. Para los alcaldes es más eficiencia porque si política. si usted ve, sin ir muy lejos acá, José Leonardo Ortiz, el segundo distrito más grande del Perú, después del Lurigancho, ¿no? Según el Lurigancho. Después sí, es Leonardo Ortiz, y mire cómo se encuentra, no está ni pavimentado, Claro. no está... Yo iba a lo siguiente. Para un alcalde es más rentable políticamente hacer una pistita, un parquecito, una veredita, porque puede hacer en varios sitios. Y una obra gigantesca como la que necesitamos en Chiclayo, involucra no solamente al municipio de Chiclayo, sino al de Leonardo Ortiz, al de La Victoria y a los que se sirven de Chiclayo, claro, como Pimentel, por ejemplo. exacto. Consecuencia, una obra de esa envergadura demanda compromisos financieros muy fuertes que acá no estamos en capacidad ideológica de asumirlos. Me parece una cosa muy grande, no la ven. Como otras cosas que no se ven porque se corre la gente. Por ejemplo, Chiclayo, Lambayeque es un departamento, el segundo más pequeño del país. En nuestro himno decimos que somos pilotos del norte. Nunca hemos sido pilotos del norte. No hemos tenido ni la clase intelectual que ha tenido Trujillo, La Libertad. No hemos tenido ni el dinamismo de la clase empresarial que tiene Piura y La Libertad. Y ahora La Libertad, su PBI es el doble que el de Lambayeque. Piura es 70% más grande que Lambayeque, y además Piura es comercialmente su PBI más grande y más importante que Lambayeque. Lambayeque vive porque su radioinfluencia natural, por razones de sangre, de historia, de raza y de economía, con el centro y norte de Cajamarca, y ahora Amazonas y parte de San Martín. Sin ellos Lambayeque sería nada. En consecuencia, aquí hay varias cosas que hay que revisar. Uno, ¿cómo hacemos para conectarnos directamente con Cajamarca, con Amazonas y con San Martín? La marginal de la selva o carretera Fernando Belaúnde, no, porque esa no pasa por el centro de Cajamarca ni el centro Amazonas, bordea por la parte norte. En consecuencia, una vía que para mí es ferroviaria, que conecte el terminal marítimo de Lambayeque, que ya no va a ser en Puerto Eten, sino al norte, casi en la frontera con La Libertad, que vaya por el centro, Chota, Cutervo, vaya por el centro de Amazonas y termine en Yurimaguas, que es el puerto que el gobierno regional de Loreto ha escogido para el terminal de su ferrocarril Iquitos Yurimaguas. Podríamos conectar Puerto Eten con el departamento o región más grande del país y la única que no cuenta con acceso terrestre al resto del Perú, donde es posible, uno, modernizar y entrar al siglo XXI la agricultura de Cajamarca, de Amazonas, de San Martín y de Loreto, y además incorporar cerca de 2 millones de hectáreas. Qué buena idea, esperemos que alguien escuche. Entonces, si no hay puerto y no hay ferrocarril, no hay nada para Lambayeque. Y por otro lado, está el hecho de llamado plan hidráulico en Lambayeque, que es hecho por técnicos lambayecanos y que el gobierno regional y algunos políticos tímidamente lo toman para plantear la montería. Vuelva a repetir, ¿el llamado qué? Plan hidráulico de Lambayeque. El plan hidráulico. El plan hidráulico de Lambayeque tiene 19 represas, 6 centrales hidroeléctricas y garantizaría el riego y domesticaría las inundaciones desde la cuenca de Ñaupe, Cascajal, Motupe 2, Salas 3, Lambayeque 4, Chancay 5, Saña 6. O sea, sería Ñaupe, Cascajal, perdón, me equivoqué, Olmos, Motupe, Salas 4, Lambayeque 5, Chancay 6 y Saña 7. Esas 19 represas permitirían regular el agua, sería el plazo inicial para modernizar el manejo del agua en Lambayeque y podríamos duplicar el número de hectáreas cultivadas
pero con un problema. Lambayeque ya está sin agua. Solo disponemos de 400 millones de hectáreas al año, o sea, casi un tinajones, ya no hay más agua para Lambayeque. Consecuencia, estamos obligados a esa agua, represarla y usar científicamente el agua que tenemos. Eso significa cambiar la forma de manejar el agua hacia el riego regulado y científico, goteo, aspersión, microaspersión, y además cubrir los canales para impedir la evaporación o la modernizarse. Eso demanda una inversión superior a los 2.000 millones de dólares. Parece mucho dinero, no, porque en 10 años serían más o menos 200 millones de dólares anuales que la economía lambayecana sí está en condiciones de soportar. Sin embargo, si habría un problema si esto se hace, habría un problema de inflación, porque ingresaría una cantidad enorme de dinero. Además, al haber más dinero, habría una elevación del consumo y Lambayeque no estaría ni las zonas aledañas en condiciones de soportar ese incremento del consumo, lo cual produciría inflación. Y por otro lado está otro problema crítico. Cuando veo los planes que se hacen en Lambayeque, los planes no tienen nada que ver con la realidad. Son copia y pega de otros planes, además que están incompletos. Y por otro lado, el hecho que Lambayeque tiene 11 universidades. Tenemos más universidades que el estado de Florida, más universidades que el estado de Nueva York, más universidades que Londres, más universidades que Berlín, más universidades que California. 11 universidades significa que disponemos de un parque científico, tecnológico y de estudiosos que no lo tiene nadie en el Perú. Pues. Hay que poner en juego eso y podemos avanzar hacia otras cosas. ¿Por qué razón Lambayeque solo debe pensar en agroexportación? ¿Por qué no pensar en genética, en biotecnología? Exacto. O pensar en una industria metalmecánica de maquinaria pesada que nos permita habituallar a los futuros proyectos mineros que son en Cajamarca e incluso aquí en la misma Lambayeque. Exacto. Tiene muchísima razón. Justo yo hubo una oportunidad de estudiar agropecuaria y lo que usted me dice sobre genética, tuve yo pensando, ¿no? Mejoramiento genético de razas que acá tanto nos hace falta, tenemos una región tan rica, ¿no? Y bueno, el consumo, usted sabe que ahora la población, el incremento de población, necesitamos, ¿no?, mayor producción, no solamente en el agro, sino en la cuestión pecuaria también, en todos los aspectos, pero no hay, en ninguna parte. Avancemos a otro problema. El 90% de lo que comemos lo produce el campesino y el pequeño agricultor. Sí, exactamente. Y para ellos no hay nada. O sea, están la desamparados. agricultura está abandonada. Está desamparada, sí. Cuando debería tener prioridad. Exacto. Porque precisamente en las zonas agrícolas donde están los bolsones de extrema pobreza, de anemia en los niños y de hambre, ¿no? Exacto. Y con niveles de producción bajísimos. En la anterior campaña electoral para el gobierno regional, el candidato del fujimorismo, Antonio Becerril, hizo una propuesta y señaló que era posible tecnificar al pequeño agricultor. ¿Qué necesita el pequeño agricultor? Dinero, claro, financiamiento. La respuesta siempre es no hay. Te pongo un ejemplo. En el mes de septiembre del año pasado, el gobierno peruano anunció, que publicó de gestión, que entregaba 2.000 millones de soles al Banco de Crédito, 2.000 millones de soles al banco, al Interbank, y 2.000 millones de soles al Banco Continental para afianzar a la banca comercial frente a la crisis económica mundial. La pregunta que me hago, el año 2014 los bancos comerciales peruanos ganaron un infierno de dinero. No se puede hablar de 2015 porque el 2015 recién ha terminado y todavía no hay la estadística completa, pero parece igualito, se están forrando de plata. ¿Por qué razón darle 6.000 millones de soles a la banca comercial que ha ganado más plata que nunca? Exacto. Y no destinar ese dinero al agro, la banca, invertir en el pequeño agricultor? Exacto. Para que se tecnifique, darle apoyo científico para que utilice
variedades más rendidoras sin entrar a estos modificaciones genéticas que hay una discusión mundial, pero por ejemplo el agricultor que siembra camote, yuca, papa o yuco, alberja, lenteja, maíz choclo, culantro, ají, etcétera. Tomate, ¿Por qué no darle cebolla, ayuda financiera y apoyo tecnológico para que produzca más? ¿Por qué razón se le da a los bancos? No, y encima se les quitó la ayuda por esto del fenómeno. Claro, te voy a contar otro asunto. 6.000 millones de soles el gobierno le ha dado a la banca comercial peruana sin fecha de retorno y sin tasa de interés. ¡Qué horror! ¿Y por qué no me prestan a mí? Sin fecha de retorno y sin tasa de interés a los grandes bancos. ¿Por qué razón, si en Lambayeque el 75% de la economía es informal, Exacto, no pasa ni por los bancos, ni pasa por la SUNAT, ¿no? Es gente emprendedora, empresarios nuevos que arriesgan todo por vivir mejor. Exacto. Y por ganar dinero, lo cual no es pecado. Es que usted sabe que la SUNAT fiscaliza al pequeño. Claro, porque esa es la política de la SUNAT. No le echemos la culpa a los funcionarios de la SUNAT, es la política de la SUNAT. Es la política. Pero, sin embargo, perdona a las grandes empresas montos. Claro, imagínate tú, dueña de una bodega próspera, le pagas, por decirte, 1.500, 2.000 soles mensuales a la SUNAT en impuestos, a la renta, IGB y otros, ¿no? Y vas al día con la municipalidad, pagas todo y te retrasas, tienes problemas y la SUNAT te va a cobrar y te pone un cartel, te cierra. Y a la vez te enteras que Telefónica del Perú, esta empresa española, debe miles de millones y que ha hecho para no pagar, ha judicializado, ¿no? Derecho que tú no tienes, porque si tú judicializas, igualito te cierran el negocio. Entonces, esas inequidades es lo que hace a la gente desconfiar de los gobiernos, porque al final de cuentas la pregunta es la siguiente: ¿quién gobierna en el Perú? Exacto. Los grandes intereses. Exacto. ¿Y qué opina usted de nuestro ámbito, del panorama político? Estamos, ¿no?, encabezando con la señora Keiko. Luego, bueno, según la estadística, ¿no?, así Keiko, luego sigue el señor Alan, luego el señor Barnechea, viene Acuña, Guzmán, Yaude, Kuczynski, la señora Verónica también. Mira, lo que he visto yo es que solo 2 grupos políticos han hecho sus propuestas ordenadas y claras, con las cuales uno puede o no estar de acuerdo. Ha sido Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, ¿no? Los demás son solo discursos, y eso poco que se ha hablado está en medio de una maraña de discusiones que no tienen nada que ver con el país. Este proceso electoral ha sido deslegitimado. Todos los candidatos están con sombras en su pasado y en su presente. Todos han cometido irregularidades. Exacto. Y los grandes problemas del Perú no se discuten. Exacto. Por ejemplo, Alfredo Barnechea planteó un tema, que era posible revisar el contrato de estabilidad jurídica que se había firmado con la empresa del gas de Camisea, ¿correcto? Lo que nadie entendió es que eso abre la posibilidad de renegociar todos los demás contratos, llamados muchos de ellos de estabilidad tributaria, porque ojo, a diferencia de tú, yo, Víctor y todos los demás que hacemos empresa, nosotros tenemos que pagar los impuestos que manda la ley, pero ellos están exonerados o tributan menos. ¿Por qué? Si ganando más, tributan menos.
¿Por qué? Porque se nos ha metido la idea de que si no viene capital extranjero, el país se muere. Se muere. Ajá. Cuando el 95% de los tributos para el país lo produce la empresa nacional o un cachito, préstamos internacionales al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, AID o BID. En consecuencia, se nos ha metido la idea que sin la minería se derrumbe el país, y eso no es cierto. Sí. Efectivamente, y es que tenemos un sinnúmero de ideas que todos desconocen. La verdad es desconocida para la mayoría de nosotros, ¿no? Y yo creo, acá hemos entrevistado un sinnúmero de personas, jóvenes, estudiantes de Derecho, estudiantes de todas las escuelas, y siempre hablamos este tema, la política, ¿no? ¿Qué opinan de política? Y incluso hubo uno que escuché rumores, ¿no? Hay que elegir a una dama porque es mujer, hay que elegir a él porque él es el outsider, hay que elegir al otro porque es izquierda, no, izquierda media, izquierda verdadera, izquierda roja, pero nadie habla, como usted dice, el plan sobre los problemas del país, que es lo que más importa, lo que más interesa. Bueno, vamos a una cosa. Yo hace mucho tiempo comencé a estudiar a un teórico marxista italiano, Gramsci. Lo he vuelto a revisar porque he tenido en la Universidad Peruviana, donde yo trabajo, algunos foros con estudiantes, y últimamente estamos en un foro que lo hemos suspendido porque hay vacaciones sobre la crisis del Estado neoliberal. Gramsci nos trae a la cabeza un tema que el problema llamada de la hegemonía, o sea, el triunfo de las ideas, la gente se mueve por lo que piensa. Entonces hay 3 instrumentos para que la gente piense, para meter ideas: la educación, la religión y la prensa. Por eso, esta batalla de 30 años para despedazar al SUTEP, el neoliberalismo que entra a las universidades públicas, y ahora tenemos cosas tan increíbles como que la Universidad Nacional Pedro de Gallo, la única universidad pública donde pueden estudiar los chicos de baja economía, de hogares modestos, el 50% de su presupuesto lo autofinancia con sus actividades, los recursos directamente recaudados o RDR, lo cual ha originado todo este problema que hay en la Pedro, ¿no es cierto? Por eso vemos la batalla que se está dando en torno al nuevo pontífice Francisco, que es un jesuita, el nuevo Papa Francisco es un jesuita con ideas progresistas, y cómo los sectores de derecha de la Iglesia se oponen a él, lo cual da siempre cuenta a la prensa internacional, pero que aquí en el Perú casi no llega. Y tercero, el asunto de la prensa. Cómo el control de los medios de comunicación es clave para los sectores que tienen el poder meterle ideas a la gente. Y ahora, la educación y la prensa y parte de la Iglesia está comprometida, controlada, manipulada, con otras formas de pensar con las cuales yo personalmente, y supongo que algunos más, no estamos de acuerdo. Exactamente, no solamente usted, muchos más. Cuando tuve la oportunidad de, bueno, yo le diré que casi nunca veo televisión, pero la oportunidad de ver, en donde yo voy, ¿no? En la calle, usted va a hacer las compras, todo el mundo anda hipnotizado, los varones en el fútbol y las mujeres en las novelas. Esto es guerra, fondo hay sitio, combate, todo el día pasan novelas, los fines de semana pasan fútbol. Y es algo que me parece, bueno, la gente cómo se queda preso de este tipo de televisión. Y los ya no hay educacionales, instructivos, no hay documentales, no hay otro tipo de que enseñen el amor, la música, el arte. Ayer entrevistamos acá a un joven que tenía bastante talento, compositor,
Entrevistamos acá un sinnúmero de talentos en todo lo que es el arte, ¿no? Pero ellos siempre dicen que están abandonados, no hay un apoyo, ellos mismos se financian, el financiamiento es pequeño, están desamparados y la gente, yo lo veo en las calles, ¿no? Anda más estresada, más preocupada, el dinero, es nuestra situación, nuestro pueblo realmente está inconsciente, está durmiendo. Yo miro, escucho, voy, y bueno, mi nombre está en todos los libros de reclamaciones de Chiclayo, yo donde me voy, yo protesto, cuando yo veo que algo es injusto y no me gusta, yo me voy libro y todavía lo sigo Indecopi 30 días, Indecopi a ver si efectivamente, porque hasta a veces no pasa nada. El libro de reclamaciones es una burla, no pasa nada, pero aún así yo me tomo el trabajo porque una empresa privada gigantesca, abuso, instituciones públicas, sector salud, Dios mío, es un caos. Donde vaya el abuso, explotación, las personas que trabajan en el sector público, qué genio. Dios mío, es como que usted está de mal humor. Hoy día, el día de cuando yo veo así personas que tratan con el sector salud, ¿no? Personas enfermas, ancianas, el maltrato que hay en todas partes. Mira, es un problema psicológico. El trabajador del Estado está tan mal pagado, sí, que también encuentra con un facilismo perturbador que su mejor forma de expresar su descontento es tratando mal al cliente, ¿no? Sí, sí, tiene razón. Lo cual es un error, ¿no? Sí. Pero debes tener en cuenta que, por ejemplo, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, los trabajadores ganan 750 soles mensuales. Exacto, y eso es... Y hay que decirlo con claridad, es un abuso. Es verdad. Mientras que los profesores ganan miles de soles, ¿no? Así. Sí, no hay equidad. No hay equidad en el poder judicial, no hay equidad. Eso no significa que eso sea una justificación, sino claro, es una explicación. Es una explicación, exactamente. Por otro lado, tiene razón. A veces somos injustos en las críticas. Por ejemplo, a este gobierno se le hace muchísimas críticas, pero, por ejemplo, no se reconoce que la televisión del Estado es la mejor televisión del país. Sí. El canal 7 o canal 7.3, porque son dos señales que tiene, es UHF, ¿no? En la pantalla hay dos señales del canal del Estado, es el mejor canal de televisión del país. Le sigue un poquito cerca este canal, creo que es canal 6, canal 6 creo que es Bruce Plus TV. Plus TV. Un buen canal, ¿no? Tiene el sesgo apitucado, pero es un buen canal. Puedes encontrar cosas y temas interesantes. Lo demás es basura. Es basura. Lamentablemente esa basura es la que vemos, ¿no? Pero esa es una realidad y luchar contra eso es bastante difícil, ¿no? Sí, ¿qué nos pronostica usted con su amplia visión? Gane quien gane, piensa que es lo mismo. No sé, yo estoy casi convencido de que estas elecciones no sirven para nada. Exacto. ¿Por qué? Porque yo recuerdo las primeras elecciones que yo viví con intensidad fueron las de 1962, hace muchísimos años, tú no habías nacido todavía, pero yo recuerdo que se publicó un libro pequeño, formato, le llaman, no me acuerdo, económico, se llama Manual del Elector. Estaba la directiva de cada partido político, su local y su plataforma electoral, en economía, agricultura, qué horas pretendía, etcétera. Todos. Sería bueno rescatar, porque en esa campaña, si bien es cierto, también fue una campaña entre comunistas y anticomunistas, ¿no? Belaúnde era el comunista, ¿no?
sí se discutió programáticamente muchísimas cosas. De esa época acá, la política se ha ido denigrando, sí, exactamente. se ha ido licuando la seriedad de la política y se ha convertido en un negocio. Exactamente, Por ejemplo, siempre ahora la política es un negocio. Yo recuerdo cuando tú ibas al Congreso y la mayoría de los diputados y senadores eran profesores universitarios. Claro. Me acuerdo eran de San Marcos, Ajá. Básicamente San Marcos, de la Católica. Los que eran profesionales, ingenieros, arquitectos eran de la UNI. Los que venían de provincias, muchos eran, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Universidad San Antonio Abad del Cusco o la Universidad de San Agustín de Arequipa, ¿no? Entonces era la inteligencia en el Congreso. De esa época acá, si bien es cierto, la academia ha ido perdiendo poder y los nuevos grupos emergentes se expresan a través de sus congresistas que van a defender sus intereses. Pero esas fórmulas que se esbozan, se plantean, lo único que falta es decir que les pidan, que les tomen examen. Ese es un limitante que no contempla la Constitución, pero algo hay que hacer, ¿no? Yo creo que los partidos políticos y los movimientos políticos tienen que dar importancia al saber, al conocimiento. Exacto. Y no a cualquier disparate, ¿no? Exacto, el saber y el conocimiento, ¿no? Nos hará libres, ¿no? El conocimiento. Claro. Y bueno, pues, el tiempo se nos ha quedado tan corto. Ha sido un placer conversar con usted y espero pues que ya cerca al abril, ¿cuándo es el día? El 4 de abril, ¿no? El día de las votaciones. Esperemos que los primeros días esté usted acá y también nos diga un poquito del último panorama político, pero como usted dice, gane quien gane, es parte de lo mismo. Yo también tengo la misma opinión, vengo décadas desde cuando era joven hasta ahora, veo las mismas caras, los mismos candidatos, los pecados. El problema no es tanto las mismas caras, el problema es que la hegemonía que han conseguido el capital, el gran capital, hace que los países pierdan autonomía. Por más ilustrado, empeñoso y bien intencionado de un presidente, es muy difícil luchar contra los poderosos intereses que gobiernan el mundo. Sí, exacto. Tendría que hacer un movimiento tipo Chávez en Venezuela, exacto, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia o los Kirchner en Argentina. Para hacer eso se necesita un fuerte movimiento social organizado. Exacto. En el Perú el movimiento social no está organizado. Está representado por algunas ONGs que viven de las donaciones que les envían del extranjero y que organizan a la gente de acuerdo al particular sesgo que tenga su trabajo social, ¿no? Lo cual no es correcto. La organización tiene que ser autónoma de los trabajadores del pueblo, por ejemplo, sus rondas urbanas, sus rondas campesinas, sus comités de productores, sus cofradías, sus equipos de fútbol, sus centros culturales, sus movimientos sociales, tienen que expresarse orgánicamente y no lo hacen porque están debilitados. Solo es posible en el Perú un gobierno fuerte y sólido que pueda encararle al gran capital y sacarle cosas, porque derrotar al gran capital es casi un imposible en la situación actual, siempre y cuando este gobierno esté muy fuerte con respaldo popular. Lo ha podido hacer Correa, esa revolución ciudadana en Ecuador, porque en Ecuador cuando tú vas te vas a sorprender. Todo está organizado y todos son cooperativas. Si tú vas a Venezuela, igual esa enorme personalidad desbordante de Hugo Chávez o Evo Morales, también, un campesino boliviano que ha llegado al poder y lo respalda étnicamente su gente, ¿no? Exacto. O en Bolivia, en Argentina con el peronismo, ¿no? Que es un movimiento social antioligárquico y anticapitalista, ¿no? Sí, pues esperemos que algún día tengamos pues nuestro Correa, nuestro Chávez, nuestra Kirchner, nuestro Evo acá. Mira, la única posibilidad aquí de organización
se va a dar a través o de la izquierda o del APRA. No hay otras formaciones con ideología y con programa y con plan más que ellos. En consecuencia, es un asunto que se debe abordar seriamente, ¿no? Exactamente. Como usted dice, se debe abordar seriamente y bueno, con esas palabras y esperemos que todos tomen el conocimiento. Es la llave que abre todas las puertas, ¿no? Que nos da la libertad. Y siempre digo yo, la juventud, conocer, aprender, indaguen, discernir, no sigan como corderitos, no acepten todo, no crean todo. Siempre hay que aprender a discernir, a averiguar, a conocer, ¿no? Conocimiento, entendimiento y amor dicen que es la llave para seguir adelante. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa, don Tito Pantoja. Esperemos pues encontrarlo aquí, ni bien el 1 o 2 de abril lo tenemos acá conversando nuevamente. Y bueno, pues nuestro director Víctor Balcázar Porras y su conductora Gabriela de Arte Mata, mi viejo amigo Víctor, sí, le agradece mucho la entrevista. Al chiclayo, once fui reque.